Buenas tardes, compañeras. Buenas tardes, compañeros. Muy bien. ¿Se escucha? Muy bien los pibes que le dejaron los lugares a la gente más grande. Quedan 2 asientos si hay gente que se necesita sentar. Hoy, la verdad que me enteré hace un rato, no es que soy un historiador, pero hoy se cumplen 80 años de la liberación del lugar tal vez más horroroso que demuestra lo más vil de la naturaleza humana, que es el campo de concentración de Auschwitz. Fueron unos zurdos de mierda los que liberaron el campo de concentración, era el ejército rojo comunista, ¿no? La verdad histórica, no, eran los zurdos. Yo no soy comunista, pero la verdad no se puede negar. Y hay un hombre que estuvo en ese campo de concentración, se llama Primo Levi, judío, que cuando salió del campo de concentración le preguntaron cómo se había llegado a esto. Y dijo, miren, antes de los gases, antes de las leyes antisemitas, antes de las leyes anticomunistas, homofóbicas, antes de todo eso, lo que sucedió es que cosas que no eran normales pasaron a ser normales. Y eso es lo que está sucediendo hoy en la Argentina. Ya la normalidad que había antes de Milei era bastante irracional e injusta. Altas tasas de pobreza, montones de familias sin techo, situaciones lamentables en el sistema político, hipocresía de lo que se predicaba y se proclamaba pero no se practicaba. Normalizada también la exclusión social. Es decir, no estábamos en un país donde la normalidad era lo humano. Milei no trajo la deshumanización a este país. Milei expresa una deshumanización que ya venía larvándose de hace tiempo. Pero ahora estamos tomando como normales cosas que hace pocos meses no hubiéramos aceptado como normales. Que nos vengan a buscar en los Falcon Verdes, propaganda de Estado, cuentas oficiales de La Libertad Avanza, un presidente diciendo que a los zurdos nos iban a buscar hasta el último rincón del planeta. Un presidente básicamente planteando el derecho a morirse de hambre o el derecho de los viejos meados, como decía él, a quedarse sin medicamentos, de las personas con discapacidad a quedarse sin sus pensiones, de los científicos a quedarse sin sus centros de investigación, de los estudiantes a quedarse sin sus universidades públicas, a las personas sin techo ser apaleadas, golpeadas, de la manera más aberrante, con un lenguaje que no es un lenguaje apasionado y agresivo, porque hasta ahí no pasa nada. Es un lenguaje de deshumanización, de degradación de la naturaleza y de la dignidad que cualquier ser humano tiene por el solo hecho de haber nacido en este planeta. Que había comenzado cuando decía... Esto se quedó sin batería. Vamos con otro. Cuando... Bueno, ustedes por ahí se acuerdan que yo tuve un debate largo con él antes de que fuera presidente. Ya nos lo olfateábamos como que era el recambio del sistema,
de un sistema económico global que necesita posiciones cada vez más extremas y antidemocráticas para poder profundizar el proceso de expropiación de los recursos naturales de los pueblos. Acá no hay que ser tonto. Todo esto que está sucediendo es como un nuevo ALCA, solo que en vez de ser el área de libre comercio de las Américas, es la ambición por nuestra agua, por nuestro litio y minerales, por nuestros combustibles y por nuestros alimentos. Es una sigla que nos permite graficar los recursos estratégicos que vienen a saquear. Y desde luego también a destruir la identidad solidaria y humanista del pueblo argentino. Y esto que Milei resumió en una frase que es precisamente todo lo contrario a lo que nosotros debemos representar. Cuando Milei dice la justicia social es una aberración. Decir que la justicia social es una aberración es básicamente plantear que hay seres humanos que no tienen derecho a tener derechos. Porque, ¿qué es lo que le hace una aberración en el modelo mental de Milei, de los billonarios? Que la justicia social, desde luego, requiere una redistribución de la riqueza, del poder, de la renta, que permita que todo el mundo tenga un piso básico de derechos. Eso es la justicia social. Él la considera un robo. Él considera que cobrarle impuestos a su amigo Halperin es robarle. Y nosotros tenemos otra visión del mundo. Consideramos que antes de la propiedad privada de los multimillonarios están los derechos humanos del resto de la humanidad. No es comunismo. La doctrina social de la Iglesia plantea el destino universal de los bienes. La doctrina del general Perón y de Eva Perón plantea la preeminencia del trabajo sobre el capital. Es decir, estamos hablando de la posición de cualquier ideología o pensamiento humanista desde Aristóteles para acá. A mí me gusta mucho venir a Santa Rosa, hay gente que quiero mucho. Bueno, acá adelante la veo a Lucy, efectivamente una representante de la resistencia de los chacareros y las chacareras, sobre todo de las mujeres rurales. Las mujeres que muchas veces son las que ponen el cuerpo, ¿no? En los momentos más difíciles. Bueno, a Copete lo conozco desde que yo era estudiante, a la Luchi, muy agradecido también con los compañeros, con César particularmente, pero con todos los compañeros del sindicato, con Manuel de la cooperativa tan importante y tan ejemplar que hay acá en Santa Rosa, que además me regaló un libro, 2 libros me regaló. Uno de una compañera que dicen que se puso las pilas en la campaña Argentina Humana, se llama Teresa Pérez, de la Chada, de paso se lo propagandizo. Y otro que me hace pensar en cómo, en lo que ellos llaman batalla cultural, que es muy importante, muy, muy importante. Tal vez lo más importante, porque nos pueden robar el oro negro, el petróleo, pero lo podemos recuperar. Nos pueden robar el litio, pero los podemos recuperar. Ahora, si nos roban el corazón, eso no lo vamos a recuperar. Si le roban al pueblo la memoria, eso no lo vamos a recuperar. O vamos a tardar generaciones y generaciones en recuperarlo. Y este libro que me regaló los compañeros de la cooperativa, nos habla de cómo se apropiaron de una palabra de nuestros abuelos o bisabuelos socialistas y anarquistas, porque es un libro de los anarquistas en La Pampa. Ellos eran libertarios. Los que prepararon el camino al movimiento nacional y popular
eran los verdaderos libertarios. Nosotros queremos una patria libre, pero humana. No una patria donde la libertad sea la libertad de morirse de hambre para los excluidos y la libertad de expropiar el patrimonio común para los amigos del poder. El motivo de la excusa de mi presencia acá es la presentación de un libro. Desde luego no es lo que vengo a hacer, vengo a militar. A militar fundamentalmente la resistencia y el contragolpe que tenemos que preparar los que creemos en una Argentina de un humanismo básico. Que se respeten los derechos a la tierra, el techo y trabajo, el Estado social de derecho, la propia Constitución que tenemos, que no es perfecta, pero que hoy está siendo pisoteada por un gobierno que tiene legitimidad de origen, fue votado por nuestro pueblo, ganó un balotaje, no es que ganó las elecciones generales, de hecho las perdió, ganó un balotaje. Tiene legitimidad de origen con ese sistema malísimo del balotaje, el único sistema por el que puede ganar la derecha, Macri, Milei, pero que en su ejercicio, cada día que pasa, va perdiendo no solamente legitimidad, sino legalidad. Está rompiendo los pactos básicos de la transición democrática en la Argentina. Está rompiendo esos pactos básicos, no solamente en términos de su discurso como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y principal funcionario de la Argentina. Ese señor que dice que nos va a ir a buscar hasta el último rincón de la tierra a los zurdos, es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Argentina. Está mandando un mensaje muy jodido. Y él y su gente da la batalla cultural construyendo sus normas a través del miedo. Y así como el miedo se contagia, el coraje también se contagia. Entonces, lo que nosotros venimos a militar es la oposición frontal, cada uno de su trinchera, cada uno de sus posibilidades, pero frontal y decidida frente a esto que está sucediendo. Y volviendo a las palabras de Primo Levi, no se puede normalizar, porque nuestros hijos, nuestros nietos, los que vengan después de nosotros, nos van a tratar muy mal cuando se recuerde en este tiempo lo que pasó y quiénes pelearon y quiénes no pelearon. Este es un momento en el que no hay opciones. Sí, compañero. Sí. Tenía 5 años, loco, y venía con el padre de Carmen conmigo a pintar en el 89, salía un topo en el PJ que venía a vender el país. Tenía 5 años, loco, no tenía moto. Íbamos con un balde de 20 litros y a pintar todo en el país. Ahora vamos a hablar de eso. Ahora vamos a hablar de eso. Yo me traigo que los chicos no aprendieron. Este chico aprendió. Muy bien, Fede. Bueno, compañero, ahora vamos a hablar de eso. Pero ahora le voy a hacer una propuesta. Escuchá, le voy a hacer una propuesta. Yo sé que usted está emocionado. No grite más. ¿Estamos de acuerdo? Gracias, compañero. Muy bien, un soldado cumple órdenes. No, me está traicionando. Bueno. Y además, decía, me gusta venir acá por el espíritu cooperativista que existe, que es fundamental para nuestra perspectiva de una economía mixta, que es una economía donde el sector privado y el mercado, que existen desde antes que exista el capitalismo, el sector privado y el mercado tienen su rol. Nadie quiere venir acá a sacarle nada a nadie, ni a robarle nada a nadie. Que cada uno asuma la parte que le corresponde de sus impuestos en una constitución que ya existe y que dice que los impuestos son progresivos. Si tenés más, pagás más.
Es así acá, en Noruega, y no hay ninguna cosa rara. Pero también tiene que haber un espacio para el sector comunitario y cooperativo, donde se tienen que agrupar los cuentapropistas, los que hoy tienen multiempleo, los que están precarizados, y de nuevo para el sector público que está siendo tan castigado en sus trabajadores y trabajadoras, que está siendo tan castigado en su concepción desde una perspectiva humanista, una perspectiva de justicia social, en su degradación y, como decía mi compañero, en el deterioro de sus capacidades, pero un sector público que también debemos reconocer no ha estado a la altura de los desafíos de nuestro pueblo. Un sector público que no ha estado a la altura de garantizar el control de los recursos estratégicos a nivel nacional, de garantizar la educación y la salud de calidad, que no ha estado a la altura de garantizar que los funcionarios funcionen, que los funcionarios tengan un sentido de propósito y una tarea clara cuando juran o cuando asumen un cargo, y que tiene que ser repensado integralmente. La cooperativa de acá del pueblo. ¿Dónde está Manuel? ¿Está Manuel? Yo sé que debe estar agazapado por ahí, porque hoy tuvimos una charla. Esto es medio un aprete que le estoy haciendo igual. Hoy tuvimos una charla muy linda en la que una discusión que trajo un compañero. Aquí en La Pampa es tal vez la provincia donde menor déficit habitacional hay en el país. Pero hay en Santa Rosa 3 barrios populares que están en el Registro Nacional de Barrios Populares. Son 150 familias. Con que fuera una sola, pero son 150. Y son 150 familias que no tienen luz. En un municipio gobernado por un compañero, un gran compañero, que aparte lo conozco hace 20 años, donde está la cooperativa de electricidad presidida por un gran compañero de nuestra generación. Pero ¿qué pasa? Hay 150 familias que no tienen luz. Y ahí cabe una reflexión que debemos hacernos. ¿Cómo podemos permitir eso? Acá no gobierna Milei. El presidente de la cooperativa no es un fascista, pero hay 150 familias sin luz. Bueno, desde luego hay argumentos técnicos, legales, pero sí, compañera, está muy participativa esta asamblea. Sí. Porque en esta provincia, ¿cómo podemos permitir que esas familias tengan casa? No luz, casa. Bueno, las familias tienen casa. La casa que ellos mismos inventaron ante la falta de vivienda. Bueno, pero lo cierto es que hoy no tienen casa. Si no podemos resolver la luz, no vamos a resolver la casa. Entonces, acá yo quiero ser muy claro con esto. No hay 3 barrios populares en la Argentina. Hay 5.480 barrios populares con 4,5 millones de personas viviendo ahí. La resolución del problema habitacional no es un problema ni del gobierno provincial ni del gobierno municipal. Es un problema de proyecto de país. El mercado inmobiliario está diseñado para que haya casas sin gente y gente sin casas. Todo eso tiene que ver con nuestro plan quinquenal. Pero ahora hablamos de una situación concreta que yo estoy poniendo como ejemplo. Y estoy poniendo como ejemplo en una provincia y en una ciudad donde el intendente para mí es un fenómeno y el presidente de la cooperativa también. Pero por alguna razón, hoy, que falta este papel, que me intima tal persona, no lo hemos resuelto. Entonces, proclamamos la justicia social, pero después no la realizamos en la medida de nuestras posibilidades. Siempre hay un argumento para no hacer las cosas. Y siempre hacer las cosas trae costo. ¿Cuál es el costo? Y bueno, pero el artículo 8 de la ordenanza 253 del año 1925 dice que no le puedes poner luz. Bueno, hay muchos contraargumentos. Hay una ley de barrios populares votada prácticamente por unanimidad
que quien les habla escribió en la mayor parte de sus artículos, que dice taxativamente que el acceso a la luz, al agua, a las cloacas, etcétera, son derechos humanos inalienables y no hay ordenanza alguna que le impida a un ser humano tener esos derechos. Pero lo cierto es que por ahí mañana va la cooperativa, sus trabajadores, el intendente, y ponen la luz. Y entonces aparecen todos los gorilas diciendo, están avalando las tomas de tierra. Y te genera un quilombo. Porque después hay elecciones en la cooperativa. Yo quiero ser muy claro con esto. A todos los compañeros. Pues sí hay compañeros funcionarios, compañeros de la cooperativa, etc. Y se los digo con amor. Y se los digo con respeto. Pero para mí es un ejemplo claro del problema que tenemos. Si no tenés las pelotas de ir a ponerle la luz a los pobres, dedicate a otra cosa. Dedicate a otra cosa. Y lo estoy diciendo... Esperen. Guay. Que aplaudirlo es fácil, pero después hay que hacerlo, ¿eh? Porque uno tiene que preguntarse cada vez que critica, ¿y vos qué haces? ¿Y vos qué haces? Yo estoy hablando de compañeros que son compañeros muy valiosos. Y porque son muy valiosos, sufro mucho que normalicemos, que haya excusas, que haya argumentos, del tipo que sean, para que una familia que necesita luz no la tenga. Que están dispuestos a pagar la luz, ¿saben para qué? Para que sus hijos no se mueran electrocutados, porque tienen las instalaciones mal hechas. Para que no se prendan fuego las casillas, porque tienen las instalaciones mal hechas. Yo eso lo viví con compañeros nuestros del conurbano. Cómo querían tener la luz bien conectada y pagar como cualquier otro ciudadano, no tener que estar drogados por la seguridad y la vida de sus hijos. Entonces, cuando nosotros normalizamos, el día que normalizamos que haya gente que cuando sus hijos van a una letrina no tengan un botón por donde se da la mierda en una cloaca. Cuando nosotros normalizamos que haya gente que no toque una perilla para prender la luz, sino que tenga que juntar dos cables. Cuando nosotros normalizamos que haya gente que no tenga una canilla para abrir y que le salga agua y que tenga que caminar 500 metros. En un país donde tierra, techo, trabajo, todo eso sería posible. Cuando nosotros normalizamos eso, somos parte de la deshumanización que después expresa Milei. Y nosotros lo venimos normalizando hace tiempo. Tenemos que dejar de normalizarlo. El libro que vengo a presentar, que es un libro de combate, es un libro de campaña, es un libro para contribuir en un debate militante y también para actuar, tiene 3 partes. La primera está vinculada a lo que estaba diciendo al principio. Y la verdad espero no haber ofendido a nadie porque creo que es un velo que tenemos en los ojos todos, yo el primero. Porque en la acción y en la actividad política, y cuando digo política me refiero a todos los aspectos de la política, en un sindicato, en una cooperativa, en un movimiento social y en la política partidaria sobre todo, la lucha por el poder, la rosca, los problemas electorales y un montón de otras cosas más, te va alejando en la conciencia del sentido de propósito de la política, del para qué. ¿Para qué hacemos lo que hacemos? ¿Para qué vamos a disputar una elección para presidente, para intendente, para gobernador, para senadora, senador, diputado? ¿Para qué? Hace por lo menos 10 años que en el campo popular, cuya columna vertebral desde luego es el peronismo, que no está muy claro para qué estamos votando a un señor que se llama Scioli, que ahora es ministro de Milei, a un señor que se llama Alberto, en un contrato electoral donde no había cláusulas. Creíamos que Cristina podía ser una garantía, bueno, evidentemente no sucedió. No teníamos ni siquiera un acuerdo sobre qué íbamos a hacer con la deuda
ilegítima que había contraído Macri con el FMI. Y finalmente, yo creo que tampoco había mucha claridad. No sé si se acuerdan que cuando perdimos las PASO con Massa, yo le di una carpetita, que era el plan quinquenal. Estaba medio así como anillada, no muy profesional. Y un poco el metamensaje ahí era, por ahí nosotros no tenemos las mejores ideas del mundo, pero tenemos alguna. 5 ideas, una carpetita, contame la tuya, porque no la entendí. Sí, está bien, alicate, todo eso está bárbaro, pero decime 5 cosas que vas a hacer. Porque Milei dijo 3. No dijo cómo, pero dijo lo que iba a hacer. Dijo que iba a ir contra la casta, andás a ver lo que quiere decir la casta, pero vamos a poner los empleados públicos, eran parte de la casta. Bueno, hizo mierda a 100.000 empleados públicos y acá no voló una piedra. Dijo que iba a domar la inflación bajó muchísimo. ¿A costa de qué? Fundamentalmente de los jubilados. Un ajuste brutal a los jubilados, una disminución de la actividad económica con un montón de cierre de empresas, una disminución del empleo privado, pero la tasa de inflación bajó. Esta es la realidad. Y la famosa dolarización que por ahora, gracias a Dios, no la pudo hacer. Hizo 3 promesas y va cumpliendo 2. El gobierno del Frente de Todos, que con tanta esperanza votamos para sacar a Macri, hizo una promesa en la boca de Alberto. Dijo empezar por los últimos para llegar a todos. Y terminamos con 5 puntos porcentuales más de pobreza. Entonces tenemos un problema ahí. ¿Cuál es el problema, insisto, que creo que tenemos? Que perdimos el sentido de propósito, el para qué. Y el para qué se puede formular en términos generales. Para mí no hay fórmula más linda que la clásica fórmula peronista, que es la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. La fórmula más linda que hay. El ser humano, ¿no?, en su dimensión individual y colectiva, esa comunidad, ese individuo que solo se puede realizar en una comunidad que se realiza, buscando su felicidad, que la felicidad no te la va a dar la ANSES ni el PAMI, no te la va a dar la TV pública, no te la va a dar la cooperativa, pero está clarísimo que es mucho más difícil buscar la felicidad si tocas un botón y no se prende la luz. Es mucho más difícil buscar la felicidad si para comer tenés que hacer media hora de cola en una olla popular. Entonces, para que el ser humano pueda buscar su propia felicidad, nosotros consideramos que hay que garantizar una serie de derechos. Y si alguno me va siguiendo, por ahí le resuena el criterio de justicia social que estableció la compañera Evita, que es que donde hay una necesidad nace un derecho. No podemos perder eso de vista. Donde hay una necesidad humana, nace un derecho, y el derecho se tiene que hacer efectivo. Hubo un juez de la Corte Suprema, Rosenkrantz, que en una conferencia en Chile dijo, bueno, esa frase de la Bataclana, Evita, es una pelotudez, porque los derechos hay que pagarlos. Bueno, desde luego que hay que pagar los derechos, hay que pagar las jubilaciones, las pensiones, las viviendas, la integración sociourbana, el acceso a los medicamentos, a los alimentos, a la educación, a la salud. Así funciona cualquier sociedad que tiene un ordenamiento constitucional y quiere llamarse Estado Social de Derecho. Como dice la Constitución, no hay que ni reformar la Constitución. Es cumplir lo que dicen los tratados internacionales, derechos económicos, sociales y culturales. Pero nosotros no tenemos que perder esa idea del propósito, que donde hay una necesidad nazca un derecho y tener claras cuáles son las necesidades humanas básicas que nuestro proyecto político tiene que garantizar. Nosotros tenemos claras algunas de ellas. Pero no son simplemente la alimentación, o tomar agua, o tener el acceso a la vivienda, que ya es un montón.
no es solamente la salud y la educación pública, privada, social, al alcance de cualquiera. Hay cosas, y yo doy siempre un ejemplo. Me acuerdo cuando vino Fidel Castro a la Argentina, en el año 2003 o 2004, y una charla en la Facultad de Derecho, 5 horas, como hablaba él tanto, que desde luego opine lo que opine cada uno, personaje histórico interesantísimo, una inteligencia sideral. Y explicaba desde la producción láctea del año 1984 hasta el 2003, cada litro que tomaba cada niño. Y en un momento, Fidel Castro dice, pero la calidad de vida no es solo eso. Dice, la calidad de vida es el autoestima. Entonces yo digo, ¿qué? ¿Pero que este se volvió como uno de autoayuda? Me quedé pensando. Y siempre lo relaciono con una política puntual del gobierno de Cristina, una cosa muy, muy simple, que era el plan Sonreír o Sonrisas, no me acuerdo cómo se llama, un plan de salud bucal, que le hacía, como decían los compañeros del barrio, el comedor a los sin dientes. Viejos, jóvenes, no importa. Los que no tenían dientes y no podían sonreír, pues les da vergüenza. Bueno, pasa eso, ¿no? Y claro, el que eso tiene resuelto más o menos eso, no le importa. Pero el que no lo tiene resuelto sufre mucho. Y ese sufrimiento, los problemas que hay hoy de salud mental, que el que no está un poco chiflado acá no tiene corazón, porque con las cosas que pasan un poco chiflado tenés que estar. Todas esas situaciones de deshumanización, combatirlas, enfrentarlas, también es un derecho de nuestra gente. Entonces nosotros planteamos cómo llevar adelante en el siglo XXI esta pirámide de derechos, este poliedro de derechos que cumplan con el criterio de justicia que estableció Eva Perón en la Argentina. Entonces, recuperar el sentido de propósito. ¿Para qué la política? La política es para construir una comunidad en la que cada individuo y cada comunidad, cada pueblo, pueda buscar la propia felicidad y tenga las bases mínimas para hacerlo. Y esas son cosas concretas. La luz es una cosa concreta. El agua es una cosa concreta. La alfabetización y la educación es una cosa concreta. El acceso al arte. Y todo eso, segundo capítulo, se tiene que desgranar en una planificación. La planificación es básicamente la contracara a la lógica del capital. El capital tiene una lógica, que es la lógica de la maximización de la ganancia. Esa es la esencia de la lógica capitalista. Nosotros que no somos capitalistas, somos anticapitalistas, el peronismo explícitamente es anticapitalista, lo cual hay una deformación doctrinaria grave en plantear que el peronismo es un proyecto político capitalista. El peronismo es tercera posición, es otra cosa. El capitalismo es una lógica. No es solamente el sistema de producción que impera en el mundo, es una lógica. Y frente a esa lógica, la economía social, la economía mixta, son contralógicas. Aerolíneas Argentinas es una contralógica. No importa si es deficitaria, lo que hace es conectar el país. No tiene una lógica mercantil. Tiene una lógica nacional, federal. Y la economía popular, algunas cooperativas, incluso, cooperativas tradicionales, nosotros distinguimos dos tipos de cooperativas. Las cooperativas tradicionales, dicho lo tradicional como una palabra positiva, que tienen una tradición, cooperativas centenarias. Y las cooperativas que se constituyeron a partir de la exclusión neoliberal como una forma de subsistencia de nuestros compañeros. Por ejemplo, que ahí está María, que está a cargo de una cooperativa de cartoneros. Pido un aplauso para la compañera. Está terminando la escuela secundaria.
Aprovecho acá para decirles que el compañero que tengo aquí o la compañía Ligüen que tengo aquí están abiertos a que quienes puedan o quieran, pibes y pibas de todas las edades, aportar en el acompañamiento de las unidades productivas de la economía popular. Tenemos un déficit grande de compañeros que hagan un acompañamiento al esfuerzo que hacen los sin nada por subsistir. Entonces, que los que puedan acompañar la parte de cooperativas, la parte de huerta y las demás unidades productivas, merenderos, comedores, estaría buenísimo. Sigo un poco con esto del plan quinquenal. Tercer plan quinquenal le decimos nosotros. La lógica del capital, maximización de la ganancia. La lógica del Estado, servicios y recursos estratégicos. Porque el peronismo no era capitalista, pero tampoco era colectivista, que es la estatización de todo. Ahí hay un problema que a veces también pasa en nuestro campo, que pasamos de las dos desviaciones, de la desviación capitalista a la desviación estatista, que todo tiene que ser del Estado. No, la comunidad organizada no es el Estado. La comunidad organizada es mucho más que el Estado. Entonces, plantear, por ejemplo, como dice nuestro plan quinquenal, el control estatal de la totalidad de los yacimientos de litio y minerales raros, que eso es una prioridad geoestratégica de nuestro país, bueno, sí, eso es rol del Estado. Garantizar la educación pública de calidad es rol del Estado. Pero puede haber escuelas de gestión pública, escuelas de gestión privada y escuelas de gestión cooperativa. Garantizar, por ejemplo, el servicio fúnebre, como hace la cooperativa de acá. ¿Lo tiene que hacer el Estado? ¿Tiene que el Estado hacer una funeraria en cada pueblo? No. La comunidad organizada puede cumplir ese rol. Entonces, esta economía mixta, donde la lógica capitalista va a existir como existe en todas las sociedades, incluso en los pocos países socialistas que existen ya hay lógica capitalista, coexiste con la lógica de lo público y con la lógica de lo comunitario. El tema es que en esa mixtura, lo que está en el centro es el ser humano y la madre tierra. Todo esto, que se enuncia de una manera poética incluso, tiene que estar especificado con claridad en medidas de gobierno. En el libro hay un resumen del Plan de Desarrollo Humano Integral, que es nuestra propuesta de tercer plan quinquenal a nivel nacional, que se está trabajando a nivel regional, provincial y local, donde dice qué es lo que se hace del día 1 al último día del plan quinquenal, que pusimos quinquenal a propósito por la tradición de los planes quinquenales, pero también porque no puede ser un solo gobierno de 4 años el que realice la obra que debe realizar la Argentina. Entonces, primera parte del libro, el sentido de propósito, el para qué, recordar las bases éticas y filosóficas de la militancia, que nosotros hablamos de humanista porque no solamente es una militancia peronista, sino que es una militancia abierta a otras corrientes ideológicas, incluso a compañeros que no tienen una ideología definida, sino que simplemente tienen respeto por la dignidad humana. El segundo elemento es el plan quinquenal, con sus medidas concretas y específicas para cada sector de la vida nacional, para cada problema de la justicia social en el siglo XXI. Y el tercer punto tiene que ver con la estrategia de poder. La estrategia de poder básicamente son las formas de ejecución de los principios y de la planificación. Para ejecutar un plan quinquenal no alcanza con el aparato del Estado, pero sin el aparato del Estado no se puede. Y como hasta ahora no hay ninguna hipótesis insurreccional sobre la mesa, básicamente para recuperar el gobierno hay que ganar las elecciones, ¿no? Entonces nuestro planteo en la estrategia de poder primero implica esta idea de que el Estado no va a hacer todo, de que el Estado es una parte de la comunidad organizada, de que la representación política, y con esto me voy a detener porque me parece muy importante, la representación política tiene que dejar de ser partidocrática y definida por las dos grandes desviaciones
que sufre la organización territorial de nuestro país. La primera, la típica, la peor tal vez, es el centralismo porteño. Que te armen la lista de diputados de la Ciudad de Buenos Aires, en La Pampa o en Misiones, no va. Que la representación política en un gobierno, como fue el gobierno del Frente de Todos, parecía el test de la blancura de Ala. Todos blancos y todo porteño. Y todos, todas y todes, digamos. Pero no había un morocho y creo que más allá de Rosario no llegaba nada. Y a los 2 o 3 que venían de las provincias se fueron rápido. Los mandaron de vuelta para las provincias. Y la otra desviación que son los provincialismos, que es la balcanización de nuestra nación, que es cuando no hay proyecto nacional, sino un subproyecto provincial. Entonces, los diputados de la provincia de Neuquén, los diputados nacionales de la provincia de Neuquén, que tal vez son hombres y mujeres que creen en la justicia social dentro de la provincia de Neuquén, votan con Milei. ¿Y por qué votan con Milei? Bueno, algunos porque son recontracorruptos y coimeros, entonces desventen los votos. Pero otros porque dicen, no, yo no sé qué es la Argentina. Yo sé lo que es Neuquén. Y necesito el RIGI acá para tener mis pozos petroleros y que me dé regalías. Entonces me cago en el resto del país. Bueno, esa fue la estrategia británica desde la colonización, desde las guerras de independencia nuestras. Por eso nuestro partido se llama Patria Grande. Nosotros creemos que no hay otra estrategia para superar el subdesarrollo, o como lo quieran llamar, que es la situación que tenemos en nuestro continente y que tiene África y que tiene el sudeste asiático, y Europa del Este, producto de lo que llamamos la balcanización, que es básicamente lo que se hizo con Yugoslavia. Lo mismo se hizo con América Latina, partir una sola nación en unos 25 estados independientes, Uruguay, Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia, bueno, y vamos para arriba. Y ahora nos quieren hacer una segunda balcanización, que es que en vez de ser Argentina humana, seamos un montón de provincias, casi como estados nacionales. Eso es una engaña pichanca y es una trampa, cuyo único objeto es chorearte los recursos naturales. Porque los recursos naturales de Neuquén, es verdad, le dejan guita a Neuquén, pero le dejan el 5%. La minería en Catamarca, que hace que los diputados de Catamarca voten con Milei, aunque son de origen peronista, y uno no puede decir son todos chorros, traidores, porque no es así, hay una lógica atrás de esto. Y si uno no entiende la lógica, no la puede combatir. La lógica son los provincialismos, tan malos como el centralismo porteño. Eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, nosotros, para combatir el centralismo porteño y evitar los provincialismos, una de las propuestas que tenemos es, bueno, hagamos algo piola. Cambiemos la capital federal, no a Viedma porque es un quilombo, a Santiago del Estero, que fue la primera ciudad, al norte grande, donde están los más pobres. Bueno, ¿están de acuerdo con eso? Bueno, todo el mundo está de acuerdo. ¿Por qué no lo hacemos? Lo podemos hacer. No es nada raro. Ni siquiera hace falta cambiar la Constitución, es una ley simple. Cuando gobernemos nosotros, la primera semana cambiamos la capital federal del lugar. Y van a ver cómo cambia la matriz territorial de la Argentina. Bueno, entonces la estrategia de poder implica cuestionar la forma de representación política, que ahora lo voy a decir en particular cómo lo vamos a afrontar en estas elecciones. Comprender que el Estado no es todo, del mismo modo que el mercado no es todo. Y desde luego, ver cómo vamos a recuperar el gobierno, cómo vamos a echar a estos sinvergüenzas. No está fácil, ¿eh? Miren que a mí me toca, yo milité toda mi vida en el movimiento social, fui muy feliz en el movimiento social, hace unos 5 o 6 años estoy de prestado en el partido político, no soy tan feliz en el partido político, y miro encuestas. Y Milei está muy fuerte. Milei está muy fuerte. Y nosotros estamos para atrás. Primer punto. Y además de que estamos para atrás, estamos en una crisis de división interna, fundamentalmente a nivel de las dirigencias, de una magnitud que yo no sé si todos los compañeros y compañeras tienen conciencia.
Me dicen que en La Pampa es severa, en la provincia de Buenos Aires les aseguro que es más severa todavía. Crisis fuerte, de cosas que se hablan y otras que no se hablan tanto. Todo para mí basado en el primero de los puntos, que es la pérdida del sentido de propósito. ¿Por qué? Hay un libro de Perón que se puso muy de moda en los últimos años que se llama Conducción Política. Ese es el último libro que hay que leer. Primero tenés que leer Comunidad Organizada, el modelo argentino. Primero tenés que saber cuál es tu fin. La conducción política es un medio, la política es un medio. Cuando la política se transforma en un fin en sí mismo, estamos jodidos, porque es plena disputa de poder. La disputa de poder tiene sentido si y solo si hay un fin humano, noble y digno detrás. Y eso es lo que se está perdiendo. La claridad en cuáles son los fines para poder encontrar los medios adecuados para llegar a ellos. Y parece que también la claridad en los medios pues nos está yendo bastante mal en términos pragmáticos o tácticos. Entonces, y acá voy a hacer una aclaración por algo que dije. Vieron que yo también advierto esto, sobre todo a los compañeros, a todos los compañeros. Vieron que en un momento había una frase muy justa, que dice Clarín miente. Bueno, efectivamente, Clarín miente permanentemente. Entonces no analicemos la realidad ni lo que dicen los compañeros por los títulos de Clarín. Un titular de Clarín puso una cosa así como que yo decía, hay que hacer un frente con Carrió, Stolbizer y Lustó. Título de Clarín. Un boludo de página 12 saca una nota, perdón, no sé si es un boludo, no quiero, medio boludo es porque lo que puso era una boludez, saca una nota diciendo básicamente que eso es querer reeditar el Frente de Todos. Después miré quién era y, claro, cuando le iba bien al Frente de Todos era recontra albertista y después fue recontra masista, pero bueno. Pero con argumentos muy estúpidos. Cuando lo que yo planteaba básicamente es algo del más elemental sentido común. Nosotros estamos frente a un gobierno protonazi, libertonazi. La estrategia frente al fascismo es el frente único. Es una estrategia que en algún momento se utilizaba la frase marchar separados para pegar juntos. A ver, yo no tengo nada que ver con Stolbizer, tampoco tengo mucho que ver con Sergio Massa, ¿eh? Es decir, señor que fue candidato a presidente por nuestra fuerza, al que militamos, por lo menos yo milité apasionadamente para que no gane Milei, apasionadamente sabiendo que era un panqueque, porque una cosa es tener caracterizado a un personaje y otra cosa es ser un irresponsable. Y a ninguno de nosotros nos tembló el pulso para votar a un tipo que muchos votamos con la nariz tapada. Ahora, por primera vez desde el año 83, creo, no, perdón, desde el año 89, la interna Menem Cafiero, hubo internas dentro de nuestro campo político. Porque nosotros nos plantamos con este planteo. Si ganamos, ganamos. Si perdemos, acompañamos. Sabíamos que teníamos muchas posibilidades de perder, básicamente todas, porque no teníamos un mango. Cristina, que es mi amiga, que yo la quiero, que la valoro, que le haría todos los monumentos que se merece, hizo 5 actos con Massa. Y me decía, bueno, Juan, no podemos hacer una foto ahora porque Massa se puede enojar. No era así, este es un chiste, ¿no? Pero más o menos. Y efectivamente, el Frente de Todos fue un frente anti-Macri. El problema no es que haya sido un frente anti-Macri. El problema es que no haya tenido programa. Nuestro planteo estratégico es, básicamente, cualquier fuerza política, desde el Frente de Izquierda hasta, imagínense cuál sea, que esté de acuerdo, pues estamos hablando de elecciones nacionales legislativas, a ir a una escribanía con una jeringa y un tintero y una pluma
ir a la escribanía. El presidente del partido se saca la sangre con la jeringa, la pone en el tintero, agarra la pluma y firma que si le vota una sola ley a Milei, entrega su alma al demonio y va al infierno. Todos los que firmen ese papelito pueden formar parte del Frente Único. Porque lo que necesitamos ahora en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores no son genios de la política. Lo que necesitamos son gente que nos levante la manito. Entonces es de sentido común lo que yo estoy planteando. ¿Por qué? Porque hay un programa muy elemental. No es un programa de gobierno, no son elecciones presidenciales. No votar la Milei. Terminó el programa, se acabó. No nos tenemos que poner de acuerdo en el modo de producción ni en la regionalización de la Argentina, etc. No votar la Milei. El planteo del Frente Único antifascista es conceptual. ¿Por qué es conceptual? Porque los sectores de centro, centro-derecha, gorilones, no lo van a querer firmar y los provincialistas, porque básicamente esto no apunta ni a Stolbizer, ni a Carrió, ni a Lustó. Apunta a las 5 provincias peronistas o pseudoperonistas que sus diputados están votando con Milei y son los que le dan la gobernabilidad a Milei. Bueno, probablemente no quieran firmar eso con sangre porque van a seguir con su política de priorizar el provincialismo o alguna delincuente, un cargo en la UNESCO o una coima como el de Corrientes. Los compañeros de la izquierda trotskista probablemente no quieran firmar básicamente porque son trotskistas. Entonces tienen una vocación del 3%, que es casi una especie de masoquismo de nunca pasar el 3%, y los respetamos y los queremos un montón. Yo tengo mucho más que ver ideológicamente con Miriam que con Sergio Tomás. Pero, bueno, si esos 3 puntitos hubiesen estado donde tenían que estar en la primera vuelta, capaz que no ganaba Milei. Pero no importa. No importa, esta es la realidad, pero también tienen todo el derecho del mundo, ojo, a tener su estrategia. Lo que estoy planteando es un planteo conceptual, que lamentablemente creo que no se va a hacer realidad. ¿Por qué? Porque se está normalizando que frente a un proto-nazi que nos anda mostrando el Falcon verde, se puede seguir paveando con boludeces internas. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que lo único que necesitamos en este momento es gente que no traicione y que no vote con Milei. Ahora bien, habida cuenta de que la estrategia del Frente Único Antifascista, que es un concepto y además yo estoy proponiendo un debate de estrategia. No estoy diciendo que hay que hacer esto. Ahora, yo no escucho un solo debate de estrategia política. No escucho un solo debate de estrategia política. Escucho solamente si Berna, si Silioto, si Lucci, si Copete, si es bueno, si es malo, si este... No es un debate de estrategia política eso. En la provincia de Buenos Aires pasa lo mismo. En Neuquén pasa lo mismo. En Río Negro pasa lo mismo. No es un debate de estrategia política. Entonces, si no es bueno el planteo del Frente Único Antifascista porque es hacer el tren fantasma, bueno, ¿cuál es el debate? ¿Cómo vamos a hacer para que Milei no nos rompa el tuje y se pinte todo el mapa argentino de violeta? Viste que Milei tiene color violeta, rarísimo porque es homofóbico y antimujer, pero tiene el color violeta. Bueno, miren, compañeros, compañeras, si a él no se le ocurre una buena idea, insisto, no sé si la mía es una buena idea, va a estar todo pintadito de violeta, ¿eh? Todo pintadito de violeta. La provincia de La Pampa va a estar pintadita de violeta. Dicho esto, la única forma de que un frente único o que pueda haber por lo menos un frente, y además los ejemplos históricos que daba el periodista este tonto, era la Alianza, el Frente de Todos. A ver, a la dictadura de Onganía la derrotó el Frejuli después de hacer la hora de los pueblos con 11 partidos políticos y el abrazo de Perón y Balbín. Entonces hay que tener memoria histórica. Y a la dictadura del 76 la derrotó la multipartidaria, que se formó en el 81, que junto a la CGT hizo las grandes movilizaciones del 81 al 82 y que permitió la salida de la transición democrática. Entonces, cuando hubo elementos fascistas, lo que nos sacaron de eso fueron los frentes únicos, amplios y plurales. Y después, desde luego, se hizo la disputa interna. Y en la disputa interna, alguno va a ganar
Nosotros queremos que gane nuestra línea, otros querrán que gane otra, pero el enemigo principal tiene que estar identificado. Tener identificado el enemigo principal no justifica todo, pero sí justifica darse una estrategia para derrotar a ese enemigo. Entonces, para que esto se pueda hacer, se tiene que dar una segunda condición, que parece casi contradictoria con la primera, pero no lo es. Que tiene que haber internas. ¿Por qué? Porque no hay forma científica, racional, de determinar, vamos a suponer que vayan a mi escribanía tipo Fausto, tipo, ¿no? A sacarse sangre y a firmar con sangre, cosa que, bueno, entiendo que es medio raro. Vamos a suponer que vayan a una escribanía normal y firmen normalmente un papel que no le van a votar a Milei. Uno puede decir, bueno, no te creo igual, porque ya me mentiste tantas veces que por ahí me mentís de nuevo. O puede plantear, está bien, que no le vote a Milei, pero quiero otra representación política. Nosotros creemos que hay que hacer un cambio estructural en la representación política en nuestro país. Y ese cambio estructural es salir del planteo partidocrático, que es un planteo donde básicamente los candidatos se seleccionan por pertenencia a una orga o a una facción dentro de nuestro campo. Ni por meritocracia, que no nos gusta, pero que es un criterio mejor. De hecho, hay una meritocracia inversa en muchas provincias y muchos distritos, que es el más pelotudo primero, porque es el más chupamedias. En muchos lugares, no digo en todos, pero yo he visto cada... Nosotros planteamos volver al viejo criterio de los cupos. Cuando no había cuando no había paridad de género, y vamos a tener que hacer mucha fuerza para que la siga habiendo, porque este sorete la va a querer sacar en cualquier momento. Cuando no había paridad de género había 3 cupos. El cupo femenino, el cupo sindical, que eran la clase trabajadora porque estaba toda sindicalizada, porque había pleno empleo, y el cupo, vamos a decir, político, que eran los políticos de partido, ¿no? Los cuadros partidarios. Y nosotros ponemos, bueno, había un cupo de la juventud, pero eso lo pusieron después. Nosotros proponemos 3 cupos. Un cupo para la clase trabajadora, que implica la representación sindical, pero también la representación de los sectores más pobres de la clase trabajadora, como María, por ejemplo, o sea, gente que viene muy de abajo, y también los pasivos, que también están muy abajo, que son los jubilados. Un cupo para la clase trabajadora. Ustedes saben que tenemos un Congreso con no sé cuántos cientos de diputados, en un país donde hay un 50% de pobres, y la única compañera que viene y vive en un barrio sin agua, sin luz, sin cloacas, que vive en Villa Fiorito, es Nati Saracho. Y la tuvimos que pelear a muerte porque nuestro propio campo está lleno de gorilas que no le gustan los negros. Si no, habría por lo menos 3 negros en la Cámara de Diputados. Hay una, Nati, nada más. Y se la recontrabanca y es infinitamente más inteligente que la mayoría de los que están ahí. Eso es un cupo. Tiene claro qué intereses defiende. Tiene claro qué intereses defiende. Otro cupo. Segundo cupo. Cupo de la juventud. La juventud está mejor representada, pero está subrepresentada. Y juventud, por ahí es una palabra confusa. Podríamos tratar de inventar otra, pero es sub-29. Ser joven, o ser pobre, o ser de extracción sindical, no te hace bueno per se. Pero lo que claramente no podemos seguir reproduciendo es que el modelo de representación sea hegemónicamente patrimonio de los sectores medios profesionales. Porque los ricos ni siquiera, ni en la derecha, los ricos no quieren ser diputados, los tienen de empleados los diputados. Entonces es una hegemonía absoluta de la clase media profesional, algunos que trabajan para la derecha, otros que trabajan para nuestro campo político, pero donde no hay representación, por ejemplo, de este 50% de pobres. No puede ser. Está mal. Representación de juventud. Menores de 29 no llegan al 8% de los diputados y senadores. Sí. Bueno, ahí... Dije pasivos. Y en nuestro... Son jubilados y personas con discapacidad. Que figuran como trabajadores pasivos.
Sí. Sí. También quiero participar, quiero defender los derechos de las personas con discapacidad, quiero defender los derechos de los militares pensionados, quiero quiero tener la posibilidad de participar, no redactar organito, pero redactar, sino justificar lo injustificable. Cuando digo lo injustificable, que somos los invisibles para muchos y muchas, que somos los pobrecitos o los no incluidos socialmente, los excluidos ahora con Javier Gerardo Milei, el nefasto que el 56% de todos lo votaron, yo no lo voté, soy el 45% que no lo votó. ¿Por qué no tenemos derecho? ¿Por qué siempre tenemos que estar en la cola del resto? ¿Cómo te llamas? María, te voy a contar. Con nosotros tenés lugar, ¿eh? Ah, Candela. Candela. Te voy a contar una anécdota. Esta es secreta, no la pueden contar. Candela, te voy a contestar, así que después te tenés que ir a afiliar. Y bueno, entonces, después te acompaño y vamos a pelearnos con los compañeros del PJ. Esto es otro partido. Obviamente somos parte de la misma coalición. En las elecciones del año pasado, nuestro candidato a legislador es un compañero, lo puedo buscar en las redes, se llama Johnny de la Silla. Así le decimos. Compañero afrodescendiente, con ventillero de la boca y que está hace 15, 20 años en silla de ruedas. Estábamos a 2 días de firmar la lista y tenía que traer el DNI. Había nacido en Uruguay y se había olvidado de contarnos que había nacido en Uruguay. Entonces no pudo ser diputado. Y entró otra compañera muy buena, una compañera del movimiento de mujeres, Vicky Freire, en la legislatura porteña, pero el cupo ese estaba destinado al compañero, que es un compañero que también es un militante por los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, a mí no me tenés nada que explicar de eso, porque lo tengo clarísimo, y además la cantidad de personas que son personas con discapacidad, que tienen CUD y las que no tienen CUD, superan el 1.000.000. Entonces, son una proporción de la población que tampoco está representada. Tercer cupo. No, dale. Me parece muy bien. Estoy de acuerdo, compañera, y me parece muy bien que lo diga. Así que acá el que quiere opinar puede opinar. Después, si se hace muy largo, se joroban. Tercer cupo. El cupo político. Bueno, lo sacamos, lo reemplazamos. Lo reemplazamos por algo que estamos tratando de desarrollar teóricamente, que nos pueden ayudar a desarrollar. ¿Vieron que en los 90 se hablaba de la fuga de cerebros? O sea, la gente que tenía conocimientos profesionales, científicos, académicos, que se iba. Bueno, nuestro cupo vendría a ser el de los cerebros que no se fugan. Es decir, los compañeros con formación universitaria, con formación científica, que no se quieren ni entregar a trabajar exclusivamente para una corporación privada, ni se quieren ir del país. Y ahí, por ejemplo, yo doy el ejemplo porque es un ejemplo de nuestro partido, pero nuestra compañera que va a ser candidata a diputada en Río Negro, se llama Adriana Serkis, era la presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica, es hoy la directora del Instituto de Nanotecnología, puede ir a cualquier lugar del mundo y ganar millones. Y esa compañera, yo la conocí en un merendero. Y cuando la nombraron titular de la Comisión Nacional de Energía Atómica, me dije, ¿y vos qué sabes de energía atómica? No, yo soy ingeniero en energía atómica, tengo doctorado. Bueno, hay cerebros que no se fugan, que no se quieren fugar. Es decir, gente que en la economía del conocimiento, como mercancía, para el capital vale mucho. Nosotros creemos que todos los seres humanos valen igual. Pero el mercado no cree eso. Para el mercado hay gente que vale más y gente que vale menos. Y esa compañera para el mercado vale mucho. Y esa compañera que para el mercado vale mucho decide no entregarse a eso y quedarse acá peleando por su patria. Bueno, en ese segmento hay un montón de compañeros que son profesionales, que son técnicos, que son intelectuales, artistas, etc.
Y en los 3 cupos tienen que ser compañeros con formación política. Esto es una obviedad. Pero se tienen que parecer un poquito más a la sociedad. Porque en la Argentina vos levantás una piedra y tenés un potencial dirigente. No necesitas hacer un casting de afiliados a los partidos. Hay buenos dirigentes por todos lados. Para finalizar, nosotros tenemos una posición sobre qué hacer en estas elecciones. Un poco les contaba. Y ahora lo voy a trasladar a la provincia de La Pampa. Nosotros que planteamos el Frente Único Antifascista, planteamos marchar separados para golpear juntos. Eso implica que desde Argentina Humana, que tiene una figura jurídica que es Patria Grande como partido, pero donde hay un montón de compañeros del PJ, compañeros sin afiliación, etc., nosotros vamos a presentar a nuestros propios candidatos y vamos a pedir internas. Ojalá que no derogan las PASO, que puede pasar la semana que viene. Si las deroga Milei, bueno, Milei se anota un poroto gigante porque se chupa todo el PRO. Él se chupa todo el PRO y nos divide a nosotros. Hay algunos compañeros nuestros que están pensando en votarle eso a Milei porque piensan que van a poder manejar las listas. Es una estupidez porque nos obligan a nosotros a ir por afuera. Bueno, desastre. Nosotros necesitamos las PASO y si no internas, como se hicieron muchas veces acá, internas de afiliados. Básicamente porque creemos que hay que democratizar Unión por la Patria. Que así no va. Y entonces vamos a presentar listas propias. Seguramente los 2 que acá me acompañan van a ser candidatos. Nos falta definir 4 candidatos más. Un titular y 3 suplentes. Así que vamos a sortear candidatura, no mentira. Falta una compañera, a una ya le eché el ojo, de los sectores más empobrecidos, y faltan 3 suplentes, que yo creo que tiene que haber alguien de extracción sindical, alguien en representación de los pasivos. Digo pasivos porque así le dicen las estadísticas, es una palabra fea decirle a alguien, pero trabajador pasivo son los jubilados y las personas que tienen pensiones por discapacidad, según la estadística. Vamos a cambiarle el nombre. Algún que otro científico, etc. Nosotros vamos a armar esa representación y vamos a competir en las PASO. En todas las categorías de todas las provincias, en todas las categorías nacionales de todas las provincias, senador o diputado, con una sola excepción, que es en la categoría que se presente Cristina. Si Cristina se presenta como candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, yo que me voy a presentar como candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, no me presento. Pero Cristina, no los que Cristina elija en La Pampa, en Catamarca, en Jujuy, etc. No, señor. Porque una cosa es tenerle confianza a Cristina y otra cosa es tenerle confianza a los que ella elija. Hasta ahora en el casting le ha ido bastante mal. Scioli, Massa, Alberto. Te requeremos, Cristina, pero hasta ahí llegamos. Y después hay compañeros que sí son del espacio más cercano de Cristina, de la Cámpora, por ejemplo, que pueden ser muy buenos compañeros, en algunos casos, y en otros casos son una mierda. Igual que en cualquier lado, ¿eh? O compañeros que son del gobernador, que pueden ser muy buenos en algunos casos. Felicito a Silioto por su decisión. Dicen que es malo para la política acá, pero no me importa si es malo para la política acá. Espiritualmente es bueno que un tipo diga, en el 27 me retiro y no sigo más en la política. Alguien tiene que dar un paso. Cada tanto alguien tiene que decir, che, que venga otro. Que venga otro. Cada tanto. Digamos, yo voy a seguir el ejemplo. Digo, no sé, voy a probar un poquito más y si no anda bien la cosa, me reemplazará Nati Saracho, pero esta cosa de atornillarse a los espacios es un problema. Entonces, esa es nuestra estrategia y para nosotros es bisagra, porque si nosotros no logramos cambiar el modelo mental de la representación partidocrática, orgacrática, no va a haber funcionarios que funcionen y no va a haber representantes que se parezcan más a su pueblo. Por lo tanto, vienen ahora 2 pedidos al público. Los que están más o menos de acuerdo con este concepto y no están afiliados a otro partido o están enojados con el partido con el que están afiliados y que aplaudieron que hay que... por lo menos
Pongan la firmita, amigos. O sea, no les estoy pidiendo que vayan a prender fuego el Falcón Verde. Si hacen alguna pintada, la verdad estaría bueno, porque como dijo el señor, sobre todo los pibes más jóvenes, a ver, no alcanza con tuitear, hay que recuperar un poco las calles y hay que poner el cuerpo. Hay que poner el cuerpo porque el cuerpo. Hay que poner el cuerpo. Y entonces, afíliense o firmen la adhesión, por favor, gentilmente se los digo. Y los que puedan participar en las brigadas de alfabetización, de cultura, ayudar en las unidades productivas, es decir, en la batalla cotidiana, cultural, en el plano más importante que es el de la solidaridad, quienes puedan, por favor, hablen con los compañeros que tengo acá al lado y participen de la brigada de apoyo escolar, de cultura, de acompañamiento de las unidades productivas de economía popular, una vez por semana, 2 veces por semana, lo que puedan. Ahora lo que vamos a hacer, para los que tienen el libro, porque si no podemos armar una fila, no vamos a poder gobernar el país. Entonces vamos a armar una fila. Y yo me voy a quedar hasta que se vaya el último compañero que quiere que le firme el libro, que se quiere sacar una foto. Si es a las 2 de la mañana, me quedo hasta las 2 de la mañana. Pero seamos buenos compañeros, armemos una fila y aquí estaré hasta que el último termine y hacemos lo que quieran. Espero que les haya gustado, les agradezco mucho. La patria no se vende y a sacar a estos sinvergüenzas de la Argentina.